Simone Biles, Michael Phelps o el propio Andrés Iniesta. Cada vez más deportistas hacen públicos sus problemas de salud mental, que en muchos casos van asociados a la alta exigencia, a la fama o a la repentina multiplicación de sus ganancias económicas. Una vida que desde fuera puede parecer fácil, pero que para ellos y ellas llega a suponer un auténtico calvario, con consecuencias tan graves como la depresión, las adicciones o incluso el abandono de una prometedora carrera deportiva. Hoy en Noche de Reportajes, 4 deportistas de élite nos cuentan su experiencia y por qué aprender a gestionar las situaciones asociadas a la alta competición es clave para su salud. Lo hacen sin miedo a exponerse en La mente también juega, un reportaje de Natalia Cuellar. I tried to go out here and have fun and warm up in the back, went a little bit better, but then once I came out here, I was like, no, mental is not there. Oh, what a goal from Andrés Iniesta! Entras en un bucle que te vas encontrando muy vacío. Necesito ayuda, necesito algo, porque si no, no salgo. Los psicólogos y los psiquiatras que me atendieron al principio decían cómo una persona que puede tener tanta fuerza para conseguir subir una montaña de 8.000 metros hoy no quiera salir de casa, tenga una depresión. I couldn't take on anymore, and I just decided that I needed help. ¿Hasta qué punto está expuesta la salud mental de la deportista y del deportista de élite? Tras el caso del atleta estadounidense Simone Biles en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, se ha destapado la delgada línea sobre la que caminan. Más que el miedo de sacarlo a la luz o no, el miedo de no saber qué te está pasando. La convivencia con el dolor es dura. El día que decidí dejar el fútbol fue como que te quitas esa mochila. Cuando tú llegas a estar entre las mejores del mundo, pues para mí la diferencia es mental. Hemos hablado con 4 deportistas de élite que a través de sus experiencias ponen en relevancia la importancia de cuidar la salud mental a la par que la física. Puede entenderse que una deportista y un deportista de élite que triunfa tenga depresión. Cada vez son más quienes reconocen estar pasando o haber pasado por este proceso. Nada, solo quería comentaros, bueno, pues que por una serie de circunstancias personales, de trabajo, de una serie de preocupaciones que he tenido a lo largo de los últimos meses, pues bueno, se han ido acumulando y mi cabeza ha dicho basta. Y así es como el pasado mes de noviembre, Sergio Ruiz hacía pública su depresión, lo que le llevaría a apartarse temporalmente de los terrenos de juego. Veíamos el hundimiento del chaval, no entendíamos muy bien por qué. Minuto 3, Ayudarle es que es lo único que puedes hacer y ponerle en manos de gente profesional. No me encontraba bien físicamente, ni anímicamente, ni me permitía hacer mi vida normal, estaba siempre preocupado. Entonces esa sensación continua de no notarte bien, pues es lo que se va acumulando y pasan los días y no cambia y entonces pues te empiezas a preocupar y va más. Fue como, pues ahora mismo no me encuentro en condiciones y no me encontraba eso, ni bien físicamente ni mentalmente para poder competir un partido de 90 minutos. Con mi pareja y con mis padres lo comento, como que va un poco a más y ya hablo con los servicios médicos del club, con el entrenador y demás y bueno, decidimos que lo mejor es eso, que pare un poco, que me recupere bien y que vuelva para poder competir al 100% cuando sea el momento. Cosas que yo le decía para que él se sintiera, dijera, reaccionara para bien y dijera lo afortunado que soy, sin embargo era todo lo contrario. Yo llegué a un punto en el que digo, necesito salir de aquí. Si le quitas todos los condicionantes de ganar dinero, todo lo demás, le quitas todo eso, lo tocas y es de hueso, es de carne y hueso. De repente pasa por esa fase, sí, totalmente entendible. Porque están muy sometidos a mucha presión, muy sometidos a tener que demostrar continuamente que son válidos, mucha competencia. Desconectar un poco de todo, del fútbol, de mí mismo allí y venir aquí, recargar pilas, centrarme únicamente en mi recuperación. Eso creo que ha sido la parte fundamental, que yo mismo es lo difícil al final, darse cuenta que te está pasando algo que no es normal y pedir ayuda.
tratarlo con normalidad y sobre todo eso, recibir el apoyo y el cariño que he recibido. Vas a un médico, te da un diagnóstico, te da ciertas herramientas para gestionar lo que te está pasando, vas asimilando cosas, vas asimilando conceptos, vas conociendo un poco más qué te pasa, qué es lo que tienes que hacer para ir mejorando y al final es tiempo y dedicación en ello e intentar pues eso, utilizar todas las herramientas que existen. Él quiso que se mostrara y que se fuera así, entonces había que hacerlo de esa forma, había que verlo, que la gente viera que Sergio estaba enfermo. Intentando recuperarle, intentando que el chico nos ayudara, intentando que el chico esté feliz, que se preocupe de su profesión y intentar que con la edad que tiene pues vea las cosas con optimismo. Son gente muy joven y a gente a la que hay que cuidar como persona, porque el espectador solo ve al futbolista. Más que el miedo de sacarlo a la luz o no, el miedo de no saber qué te está pasando. Sobre todo en el mundo del fútbol se da una imagen de, bueno, pues de gente que es joven, que le va bien, que tiene de todo, que no tiene problemas, y mostrar esa debilidad delante de los demás, pues al final eso, en un mundo tan competente y donde nos autoexigimos tanto todo el mundo, pues al final pasan estas cosas y es más complicado mostrar ese lado más humano y más, bueno, pues más, entre comillas, vulnerable de uno mismo. Se está trabajando ahora mucho en el ámbito del deporte, que son los juguetes rotos. Chicos con 14, 16, 18 años que de repente llegan al estrellato y lo acaban dejando y en algunos casos lamentablemente se acaban suicidando, ¿no? Porque entran en una burbuja del éxito, del no poder fallar, de la fama, donde muchas veces su autoconcepto está determinado en base al resultado deportivo que consigo. Creo que ahí hay que hacer un trabajo preventivo con los chicos en edades tempranas y sobre todo ya cuando dan ese salto al deporte profesional con X edad, hacer un proceso de acompañamiento con ellos. Yo creo que los clubes y las federaciones tienen que estar muy vivas en proteger a estos chicos y a estas chicas. La gente que tiene notoriedad pública, que hagan públicas, dicho de ese modo, pues sus enfermedades, ayuda a los que lo padecen. Si todo el mundo diese normalidad a este asunto, pues habría más medios para poder tratarlo, la persona que lo sufre no sentiría que es algo tan extraño, que es algo normal. Todas esas cosas que al final están un poco en el olvido y que son un poco tabú, pero que mucha gente, ya no solo en el mundo del fútbol, en la sociedad, pues lo vive de una manera u otra. Está feliz, está recuperado, está todavía en proceso de adaptarse físicamente porque ha estado muchos meses parado, entonces le está costando, ha perdido mucho peso. Él compartió su experiencia, ¿no? Con toda la plantilla. Yo me emocionaba en ese momento porque yo viví su proceso de cerca. Ahora mismo me encuentro mucho mejor, sigo con mi trabajo y mis herramientas para seguir mejorando y gestionarlo todo. ¿Qué nivel de dolor son capaces de soportar las deportistas y los deportistas de élite para alcanzar sus objetivos? Hablamos de motivación u autoexigencia. Entrenar y competir con dolor es una situación que afrontan a diario. Las hernias eran bestias, ¿sabes? O sea, si la L4 mide 4 centímetros, había pasado a medir 0,5. Yo de 1,86 pasé a medir 1,81 y medio. Thais Enríquez acudió a sus segundos Juegos Olímpicos Londres 2012 con 2 hernias lumbares. Decidió posponer su paso por quirófano para poder cumplir su sueño. Me siento muy feliz, muy contenta porque ha sido un año durísimo. Llevamos como 9 horas de entrenamiento. Nosotros estábamos modificando coreografía, creando movimientos nuevos y en un momento noté que se me agarrotaba la espalda y de repente ya como que no me podía mover. Estuve como 3 semanas de baja. Pinchándome, viendo a ver qué pasaba, me volvía a entrenar, otra vez tenía que volver a parar y de repente llegó un momento en el que dije, me quedan, 6 meses para los Juegos Olímpicos y quizás no llego. Me acuerdo que hicimos un entrenamiento que no me encontraba bien y después del entreno me fui a la cafetería, estaba Ara Tarrés y la segunda que era Beth Fernández. Estaban las dos en la cafetería y yo entré y dije, no puedo más.
Y empecé a llorar, que yo nunca lo había hecho, y le dije, por favor, ayúdenme, porque no puedo más, o sea, no puedo más. No voy a llegar a Londres porque esto es insoportable. Ningún médico con la medicina tradicional era capaz de ayudarme a mantenerme, ya no daba tiempo de intervenirme de ninguna de las maneras. Y suerte que conocí a mi médico, Teresa Sola, que me consiguió a través de una medicina ligeramente alternativa. Ella es médico, neurocirujana, y consiguió equilibrar esos pequeños, ella llama la espalda, ¿no?, los músculos tirantes, para que mis 2 hernias lumbares pues se mantuvieran. La paciencia la desarrollé al 2000%, de entender que a veces tienes que parar y que tienes que confiar de que el día que toque lo vas a hacer. Mi motivación era tan bestia que yo pensaba, voy a ir sí o sí. Las hernias no te salen de un día para otro, o sea, eso te salen cuando ya hay desequilibrios más potentes, entonces ya empiezas a notar más las molestias, y sobre todo porque el alto rendimiento provoca un desgaste. Yo, por sentir dolor, no era, porque yo iba a competir sintiera el dolor que sintiera. Para mí el problema era que mi cuerpo se agarrotara y no me permitiera moverme. La convivencia con el dolor es dura, claro, porque no es que te duela cuando entrenas, es que te duele todo el rato. En mi casa yo nunca confesé nada de esto, ellos no sabían el nivel de gravedad, o sea, si alguna vez se me caía algo al suelo, disimulaba, ¿sabes? Pero no decía, ¿sabes? Era como, o sea, era para mí, o sea, era una responsabilidad que yo había asumido, era mi cuerpo, era mi vida, y yo quería. Con el dolor se convive mentalizándote de que está ahí, intentando hacerlo amigo tuyo. Ellos entienden que el dolor forma parte del proceso y lo tienen asumido. Eso es disciplina, es decir, hacer lo que me toca en cada momento. Y a veces tienes que hacer algo y justo en ese momento te duele. Entonces ahí valoras si tienes que parar porque el dolor es crónico y no te permite avanzar, o si el dolor es soportable. Si el dolor es soportable, no se para. Sobre todo si hay un evento como los Juegos Olímpicos. Ahí son 4 años de preparación, donde has dejado de lado muchas cosas por ir ahí. Sobre todo, sí, movida por una gran motivación, unas grandes ganas de continuar. O sea, mi objetivo era repetir los Juegos Olímpicos. ¿Cómo vas a ir con dolor, que no te puedes ni levantar, que tienes que estar tomando calmante? Da igual. Una vez que llegan a la situación de competición, a la situación de entrenamiento y se ponen el equipaje, ahí ya no existe otra cosa que hacer lo que me toca. Lo que me preocupaba también era, ostras, pero yo no quiero vivir así luego en mi vida. O sea, esto me puede dejar secuelas, por Dios, que alguien me repare luego toda la maquinaria, claro. ¿Sabes? Como, vale, yo me entrego a la causa, pero luego tiene que haber algo que me haga partir de cero para yo poder tener una vida digna y sin dolor. Siempre merece la pena el esfuerzo, siempre, siempre, siempre. Aunque no hubiéramos conseguido medalla, es que daba igual. ¿Qué lleva a una persona joven a dejar su exitosa carrera? ¿Cómo influye dedicarse desde pequeño a entrenar y competir? ¿Hay vida más allá del deporte? Me dice, todo no pinta bien. Me dice, ¿ves esto? Me dice, este es el ligamento lateral. Me dice, ¿esto lo tienes roto? Yo, ¿cómo? Sí, lo tienes roto. Y dice, ¿y ves este que es el cruzado? Dice, ese también lo tienes roto. Hago así, pum, me desmayé. Jornada 42, última de la temporada 2010-2011 en segunda. El Club Deportivo Tenerife, descendido ya a Segunda B, se mide a la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio de Gran Canaria con 8 futbolistas del filial ante la repentina baja de sus jugadores titulares. Pablo Sicilia fue de los pocos que cumplieron con su trabajo hasta el final. Ser fiel a sus principios le costó caro. Minuto 15, minuto 20 creo que fue la lesión. Él tenía el balón, yo le quité la pelota y se cayó encima mía. Salí del campo, intenté volver
pero que vaya, la rodilla no era la misma. Y al romperme la rodilla estuve 6 meses de baja, tuve que continuar con el Tenerife y demás, y empecé a tener tiempo libre, es decir, cuando el equipo se iba fuera, yo no podía ir porque tenía la operación recién hecha. Entonces empecé a ver que había más vida aparte del fútbol, aunque parezca algo tan sencillo como eso, pues empecé a pasar más tiempo con mi familia, empecé a disfrutar de cosas que antes no podía hacer. Fue como, quieras o no, un antes y un después. El martes o el miércoles me llamaron, mi representante y me dijeron: Pablo, hay un equipo que acaba de primera que quiere ficharte para el próximo año. Y de jugar en primera o en segunda, como estaba, a verte jugando en segunda vez y con la rodilla operada. Nada, me recupero y tal, llega a final de temporada y en el último partido de haberlo ganado hubiésemos subido. Al no ganarlo nos quedamos ahí, entonces fue como ya dije, necesito hacer otras cosas, quiero cambiar de vida. He tomado la decisión de irme a casa, de estar ahí con mi familia. Es lo que necesito, lo que me pide el cuerpo, y uno nunca sabe lo que puede deparar el futuro. Ese ya veré, al final, pues nunca más volví. Y era lo que me pedía el cuerpo, parar, hacer otro tipo de cosas, estar más tranquilo y alejarme de aquello que había hecho toda mi vida, desde los 8 años hasta los 30. Lo único que había hecho era entrenar y competir los fines de semana. Llama la atención que lo deje, ¿no? Pero ¿cuántos años lleva en el deporte? ¿Cuántos años lleva y cuántos años lleva sometido a esa palabra, ¿no?, entre comillas, presión, ¿no? A veces es propia y otras veces es externa. Y llega un momento que hay deportistas que dicen: ya estoy cansado de esto. Esa pregunta me la ha hecho mucha gente después de haber dejado el fútbol. ¿Por qué lo dejé tan temprano, con solo 30 años? Yo soy de los que pienso que la vida son etapas, y para mí ya había llegado ya el final de mi carrera deportiva como futbolista. Mi padre estuvo un año ahí dándome que por qué lo había dejado y tal, lo típico. Él quería seguir viéndome jugar y demás, y en ese caso lo entiendo. Pero por otro lado, respetaron que yo tomara esa decisión. Mucha gente no es consciente de lo que supone el ser futbolista profesional. Lo mío fue, oye, pues empecé a entrenar, subiendo de categoría, y lo que en su día era una actividad de fútbol y demás, de arte escolar, pues se convirtió en una profesión, que te lo digo, que es de las más bonitas del mundo. Tienes que dejar de lado muchas cosas para afrontar lo que es la competición, el fútbol y las exigencias que teníamos. A nosotros se nos exige primero el cuidarnos, nosotros trabajamos con el cuerpo, con lo cual tenías que estar siempre en plenas condiciones para poder rendir el fin de semana y dar el 100%. Algo tan sencillo como ir a la playa no podíamos. El día que decidí dejar el fútbol fue como que te quitas esa mochila, esa carga de responsabilidad en lo que estaba haciendo, ¿no?, en el trabajo, porque era tantos días, ¿no?, y la competición es exigente, ¿no? Te exige, el club te exige, la afición te exige, y uno mismo también se exige en querer hacer las cosas bien. Y entonces hay que saber digerir todas esas emociones, esa exigencia. Y a mí sinceramente me gustaba, ¿no? El que te exijan pues hace que tú te motivas más y demás. Pero ya cuando cumplí los 30, pues ya empecé a ver las cosas de otra manera. Pensemos que hay una cosa muy importante en el deporte profesional, que es un concepto que yo lo llamo la despersonalización, que es cuando el rol del deportista se come a la persona. Y entonces, claro, que el deportista es: yo tengo que ser deportista 24/7, 365 días al año, y eso es inviable. Entonces, claro, cuando un deportista como el que me plantea, a lo mejor pasa por una situación donde tiene tiempo para sí mismo, se descubre. Creo que en la vida hay que tener ilusiones, y cuando ya pierdes la ilusión por algo, pues mejor dejarlo. Entonces, en mi caso, ya no tenía esa ilusión por seguir jugando al fútbol, quería hacer otro tipo de cosas, y empecé a querer hacer algo que siempre había querido hacer, que era viajar. Vale, yo fue dejar de jugar al fútbol y coger una mochila, y me fui yo solo de mochilero. Para mí ha sido de las experiencias más gratificantes. Por primera vez me sentí como
como libre, ¿no? Y no me arrepiento, no me arrepiento porque el haber tomado esa decisión me dio la oportunidad de abrir otras puertas. Las sensaciones y emociones que yo viví dentro de un terreno de juego no las he vuelto a vivir y es lo bonito de la profesión. Fui feliz jugando al fútbol y soy muy feliz ahora, o sea que eso es lo que cuenta. ¿Hasta qué punto influye la mente de la deportista y del deportista de élite en su juego? ¿Puede entrenarse? Cuando tú llegas a estar entre las mejores del mundo, pues para mí la diferencia es mental, porque tenísticamente y físicamente todas nos preparamos prácticamente de la misma manera, estamos a un nivel muy alto en ambos aspectos, en ser valientes, en saber manejar los nervios o los miedos, la tensión, en los momentos importantes no despistarte, mantener la concentración. Han habido cosas que yo no he podido cambiar. He podido mejorarlas un poquito, pero no las he podido cambiar como nos hubiera gustado durante toda mi carrera. Creo que puedo ser más fuerte mentalmente, aún si cabe, pero a lo que a golpes se refiere, creo que sobre todo en el saque y en el revés un poquito puedo ser aún más agresiva. Hay gente que lleva la competitividad a unos límites muy altos y a mí en ese sentido me costaba mucho, ¿no? Y marca la diferencia, eso puede hacer que marque la diferencia contra las mejores en ciertas rondas. Me costaba porque fuera de la pista yo soy muy tranquila, con mucha naturalidad y luego cuando íbamos a jugar, cuando íbamos a competir, pues tenía que ser diferente, ¿no? Y bueno, la verdad que fue un aspecto que a mí me costó mejorar y cambiar muchísimo. Una de las evoluciones que hicimos fue el intentar jugar un poquito más metida en pista, porque bueno, cuando yo llegué a jugar los primeros torneos WTA, que el tenis fue evolucionando de cierta manera que yo tenía que jugar un poquito más rápido, que yo tenía que quitarle más tiempo a mi rival y eso hizo que después yo tuviera menos tiempo para pensar, porque también la bola me venía más rápida, me llegaba antes y para mí eso fue uno de los grandes aspectos que tuve que cambiar, y todo partía de la parte mental, ¿no? Porque yo tenía una idea de juego que a mí me iba bien, me estaba yendo bien, pero sí que es verdad que eso me estresaba, el estar más adelante, el tener menos tiempo y bueno, poco a poco fui gestionándolo, poco a poco se me iba dando mejor y también pues te vas adaptando, ¿no? Sí, es entrenable. Sí, puede entrar en conflicto porque a lo mejor tiene que hacer algo que no está acostumbrado a hacer. Entonces ahí empieza a aparecer lo que denominamos estrés, ¿no? Es decir, ¿sería capaz de dar respuesta a esta nueva demanda con mis recursos? Si es capaz de adaptarse, eso va más allá del carácter. Eso tiene mucho que ver con el elemento de saber competir o no saber competir. Porque es verdad que la progresión del deporte lleva a que cada vez las exigencias van cambiando. Son muchos aspectos a tener en cuenta porque, bueno, si quieres estar entre las mejores, pues tienes que intentar ser lo más completa posible. Las tenistas y los tenistas pasan mucho tiempo a solas durante un partido. Por eso, aprender a gestionar sus emociones es fundamental para afrontar cualquier situación que se les presente. Pasamos casi el 80% del partido sin jugar. Estamos pensando entre punto y punto y al final el aspecto mental siempre le hemos dado mucha importancia. Creo que también es uno de los aspectos más difíciles a mejorar o a llegar a controlar, pero en el tenis particularmente creo que es un aspecto muy importante. Lo intentamos aprender desde pequeñitos, que al final es una evolución, es un proceso. Cuando vas creciendo pues vas controlando tus pensamientos, intentas crearte una rutina para que luego en los momentos importantes o en los partidos pues te pueda ayudar. La rutina siempre era intentar estar en positivo, intentar estar calmada, intentar olvidar los puntos ya pasados o los errores cometidos, enfocarse siempre en
en el siguiente punto, en el presente, en lo que estaba pasando, pero sobre todo con palabras de ánimo. Se trabaja en todo momento, cuando estás en el gimnasio, cuando estás entrenando, cuando estás compitiendo. En todo momento tienes que estar trabajando mentalmente para cuando lleguen realmente esos momentos importantes del partido, pues poder estar preparada, ¿no? Luego estás sola en la pista y tienes que tomar tus propias decisiones. Es fundamental que entienda los momentos de partido. Entender que en un partido, por ejemplo, de tenis, un partido de tenis lo puede dividir en diferentes momentos, ¿vale? Y cómo aprender a gestionar esos momentos, si eso también va o se parte desde el entrenamiento, del día a día, y de provocar en el entrenamiento situaciones, entre comillas, similares. También en los entrenamientos tú pasas momentos malos que son muy similares a los de la competición y es en esos momentos, en los entrenamientos, donde te tienes que dejar ayudar, en donde la conversación con tu entrenador tiene que ser fluida para luego cuando pasen el partido que quizás con unas miradas o con algunas palabras que el entrenador me pueda decir, pues poder girar esa situación. Yo cuando lo anuncié en 2019, pues lo tenía muy claro, ¿no? El anuncio que quería hacer era que el 2020 va a ser mi último año como tenista profesional. Como todos sabéis, creo que el tenis me ha dado muchísimo más de lo que yo me podía imaginar. Pasó lo de la pandemia, luego pasó lo de la enfermedad y yo no quería pues dejar de jugar después de tantos años de carrera y tantos años viajando por el mundo, pues dejar de jugar por una enfermedad, ¿no? Entonces quería intentarlo. La verdad que en ese sentido mi cuerpo respondió muy bien, tuve mucha suerte. Son muchas emociones, ¿no? Yo lo he pasado muy mal, ella lo sabe. Teníamos muchas ganas de hacerlo bien. Hemos estado muchos años jugando juntas. Este ha sido nuestro último partido. ¿Qué importancia tiene la figura de la psicóloga y del psicólogo deportivo? Podemos hablar de salud mental, lo que pasa es que si hablamos de salud mental generalmente tendemos a relacionarlo con un desorden psicológico, con un trastorno, con algo grave, ¿verdad? O con psiquiatría. En el mundo del deporte yo soy más partidario de hablar de bienestar emocional. Buscar ese equilibrio, ese bienestar emocional en cualquier persona es sumamente fundamental. Pues imaginemos en alguien que depende de algo que es altamente incontrolable, como son los resultados. Sería muy interesante plantear el tema del poder de adaptación que tiene la emoción para el deportista, ¿no? Entonces, trabajar de manera diaria en el entendimiento del estado emocional que está teniendo. El éxito de esto no es el trabajo que pueda hacer conmigo, en este caso, en una hora, en un despacho. El éxito está en cómo ese trabajo lo aplica después en su lugar de entrenamiento, en su lugar de competición, que es donde se va a exponer. Y mi pregunta es, si es tan evidente los factores psicológicos en el deporte, sobre todo en el deporte profesional, de alto rendimiento, ¿cuántos entrenadores lo tienen incorporado a su staff? Si todo el mundo diese normalidad a este asunto, pues habría más medios para poder tratarlo, la persona que lo sufre no sentiría que es algo tan extraño. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Sí que tienes ese miedo que en realidad puedes afrontar con los conocimientos pues médicos. Pasar haciendo caminos sobre la mar. Y no me arrepiento porque el haber tomado esa decisión me dio la oportunidad de abrir otras puertas y entonces a vivir otras cosas que antes no había hecho. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria. Es uno de los aspectos más difíciles a mejorar o a llegar a controlar, pero en el tenis particularmente creo que es un aspecto muy, muy importante. Cuando de nada nos sirve empezar, caminando